Bueno, y continuamos con uno de los temas principales de este día jueves. El presidente chino Xi Jinping aseguró que su relación con Rusia es propicia a la paz mundial y abogó por reforzar la cooperación entre ambos países que desde la invasión a Ucrania sigue creciendo. Todo el recibir en Beijing a su viejo amigo, como le llamaron a Vladimir Putin, en su segunda visita en solo 7 meses. ¿Qué hay detrás de estos cada vez más frecuentes encuentros? Bueno, lo vamos a analizar junto a Juan Serrano, analista internacional de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Buenas tardes, Paloma. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, Juan, comencemos comentando esto, ¿cierto? Hace poco tiempo que ellos, estamos hablando de Xi Jinping y también Vladimir Putin, se están juntando de manera cada vez más frecuente. De hecho, este es el cuarto encuentro desde que Rusia invadió a Ucrania. Desde esa fecha también, el comercio entre ambos países alcanzó un récord. Estamos hablando de más o menos un 64% más en comparación a antes de la invasión. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Qué clase de mensaje quieren entregar mediante estos encuentros que se hacen cada vez más frecuentes? Bien, esta visita claramente tiene un componente simbólico muy claro, que se trata de enviar un mensaje al mundo, pues que la relación entre ambas potencias está consolidada, es estable y duradera y es un compromiso de largo alcance, de largo plazo. Y bueno, ya lo saben ustedes, ¿no? Es la primera visita de Putin desde su reelección. Eso siempre tiene un valor simbólico importante, ¿no? En un jefe de Estado. Y también pues es la devolución, ¿no? de la visita que tuvo Putin a Beijing en octubre del año pasado, en el foro de la Franja y la Ruta, la iniciativa de la Franja y la Ruta o Belt and Road Initiative, que es otra iniciativa diplomática en la que las dos potencias están coordinadas, ¿no? Más concretamente, esta visita viene a escenificar la fortaleza de la llamada sociedad sin límites, que es el término, la expresión utilizada, ¿no? En 2022, en febrero del 22, un poco antes de la invasión rusa de Ucrania, para calificar una nueva fase en la relación bilateral, si bien pues, está un poco en duda su alcance real, sus límites, ¿no? Con todo sabemos que la declaración de intenciones es bien firme, y la calificaron así, una sociedad sin límites. Ahora bien, hay que tener cuidado, esta sociedad sin límites no es una alianza militar en sentido estricto de la palabra, en sentido tradicional de las relaciones internacionales, es más bien una declaración de intenciones que se está construyendo mientras que hablamos. Sí, bueno, hay varios puntos a analizar que se conocieron tras esta reunión. Uno de ellos tiene que ver con la eventual entrega de armas de parte de China a Rusia. Con respecto a esto, el secretario de Estado estadounidense, hablamos de Antony Blinken, dice que China fortalece la maquinaria de guerra proporcionando componentes esenciales para municiones, por ejemplo, tanques y misiles, pero China, por otro lado, niega repetidamente las acusaciones de que suministra armas a Rusia para su combate en Ucrania. ¿Estos encuentros, crees tú, tendrán que ver con eso, con alguna intención quizás de parte de Rusia de obtener armas y tecnología de parte de China para utilizarla en su ofensiva en Ucrania? Bien, la información disponible sobre este punto es bien confusa y contradictoria. Hay medios de comunicación occidentales que hablan abiertamente de la exportación de armamentos, de municiones concretamente, de China hacia Rusia. Sin embargo, pues no citan fuentes. Hasta donde sabemos, China no está exportando equipamiento letal a Rusia, al contrario que los países aliados de Ucrania, Estados Unidos, países de Europa Occidental, etc. Esto no hay que dejarlo de repetir, si bien los debates pueden ser muy acalorados, ¿no? Muy controversiales. Repito que Rusia y China no tienen una alianza militar, tienen una especie de sociedad sin límites que no sabemos muy bien lo que es por ahora. Entonces, si bien hay exportaciones de productos de equipamiento clave, ¿no? Hablamos de equipamiento dual, que puede tener un uso tanto civil como militar, que puede servir de base para, evidentemente, reforzar la potencia militar rusa en el territorio ucraniano. Se habla mucho, por supuesto, de los famosos drones. Ustedes saben, ¿no?, que la innovación en términos militares de la guerra de Ucrania ha sido esta, digamos, una nueva visión de los trabajos de supervisión, vigilancia. Se habla ahora que el frente ucraniano es representado en tiempo real en los computadores, los monitores de ambos lados del frente, cuidado. Y esto pues crea una nueva dinámica militar cuya innovación, repito, es esto, ¿no? Es la diferencia que hay en materia de información, que ahora es muy intensa, es una guerra, digamos, bastante, entre comillas, transparente, ¿no? En tiempo real, un poco como un videojuego, si se me permite la expresión. Por lo tanto, no creo que
Putin consiga que China cambie su posición y abiertamente exporte armamento letal, como ha hecho Europa con Ucrania, como ha hecho con Ucrania, porque claramente ya sería la contradicción flagrante de su posición oficial de neutralidad en el conflicto. Podemos, si quieren, criticar esta expresión de neutralidad, no lo sé, pero claramente China sería un cambio bastante rupturista con su posición previa. Claro, ahí cambiaría rotundamente el futuro de la guerra, pero por otra parte también hay que considerar que Xi sigue afianzando su relación con Rusia, pero al mismo tiempo que no rompe con Occidente, o sea, de hecho trata de mantener las relaciones bastante neutrales, como tú también lo mencionabas, pero en una eventual escalada, por ejemplo, en el conflicto en Ucrania, ¿qué posición crees tú que tomaría China? ¿Seguiría Rusia hasta el final? ¿Trataría de tener un rol más mediador? ¿Qué piensas tú? Hombre, es difícil adivinar el futuro. Yo soy académico y no soy futurólogo, ¿no? Pero vamos a ver, las informaciones que tenemos son claras. China tiene un grado de desarrollo económico, tecnológico, militar, que no es del todo maduro para enfrentar una escalada del conflicto a nivel mayor del que es ahora. Eso es al menos mi visión del asunto. El tiempo está al lado de China y de Rusia en esta guerra de Ucrania. Claramente la guerra de Ucrania está convirtiendo en una guerra de desgaste con un componente industrial muy claro. Es una guerra al final de ver qué lado quema, consume más balas. Hablamos de una industria movilizada para la guerra en Rusia y en Europa pues están en ello, ¿no? Están reformando, revisando una serie de políticas industriales de armamento para que tengan una lógica geopolítica y una lógica económica como la tenían hasta ahora. Esto es lo que es muy importante. Entonces, el debilitamiento económico que sufre Occidente en la guerra de Ucrania es bien real. Ucrania es un estado, digamos, en la UBI, ¿no? Es un estado que financieramente depende al 100% del dinero que le envía a Estados Unidos y Europa. Eso es un gasto extra en una competencia económica global, en la situación geopolítica actual. Claramente, insisto en que la situación actual no la veo yo que vaya a escalar, no lo veo así. Yo veo más bien un escenario coreano más que un escenario afgano, si me entienden por dónde voy. Un escenario afgano sería un escenario, digamos, de una guerra asimétrica, de larga duración, que no termina nunca y que consume muchas bajas en el lado de la potencia más importante. En cambio, un escenario coreano sería una guerra de baja intensidad, de largo plazo también, en el que al final el frente se convierte de facto en una frontera que divide el territorio en dos soberanías sin un tratado, sin un acuerdo de paz duradero, ¿no? Yo creo que va más bien hacia eso. Realmente China no creo que esté tan cómoda en un escenario de escalada. También recuerden que China, su modelo económico depende aún hoy en gran medida de las exportaciones de productos a los mercados más ricos, que son Europa y Estados Unidos. Exacto, de hecho para allá te quería llevar también, porque hemos visto últimamente que China ha actuado como un mediador durante todo el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cierto? También ellos tienen una propuesta para encontrar una solución política al conflicto, que Rusia dice que lo recibió bastante bien. Por otra parte, también la Unión Europea confía mucho en China para que convenza a Rusia de nunca llevar esta guerra a un ámbito nuclear, por ejemplo. ¿Crees tú que, que China se está acercando más a una posición neutral en vez de alejarse? Esos al menos son quizás las señales que uno podría interpretar según el comportamiento que ha tenido China durante el último tiempo. Bueno, la neutralidad de China ha sido muy criticada, ¿no?, por los gobiernos occidentales. Insisto que hay medios de comunicación y políticos occidentales que abiertamente acusan a China de exportar armamento cuando eso no está muy claro si es verdad o es mentira. Lo que sabemos es que el plan que anunció China, el plan de paz para Ucrania que anunciaron en marzo del 23 del año pasado, bueno, es un hito histórico para China. Realmente China es una potencia económica, lo sabemos ya, pero no es una potencia diplomática ni militar aún. Rusia sí lo es. Es una potencia militar y de inteligencia sobre todo, pero no es una potencia económica como sí lo es China. Entonces tenemos una especie de matrimonio de convivencia que veremos a qué se dirige, ¿no? Si una relación de dependencia económica de Rusia con China o bien una complementariedad de una relación económica beneficiosa para China, pero después también una relación geopolítica beneficiosa para China. Entonces este plan yo no lo veo realmente como... Es más un intento, digamos, de China para construir una imagen de una potencia mundial que quiere aspirar a ser realmente un mediador, quiere aspirar a ser un garante de paz, quiere aspirar
a convencer al mundo de que es capaz de realizar esfuerzos diplomáticos que hasta ahora no podía hacer. Entonces, el plan en sí mismo no tiene mucho contenido real, pero tampoco habría que esperarlo, ¿no? Fue muy criticado por países occidentales, fue también alabado por otros países en vías de desarrollo, del subglobal, y eso es un poco el tema. Estamos en una especie de lenguaje simbólico, de construcción de narrativas, como esta visita misma lo es. El comunicado que se ha publicado de esta visita es bien interesante, más en la gramática, la narrativa que incluye, más que los datos o los compromisos que no hay realmente, ¿no? Y al final hablamos de esto, ¿no? De una narrativa que construye la idea de que Occidente es hegemónico aún y esa hegemonía es un peligro para la paz porque adopta una mentalidad de la Guerra Fría. Y cito, ¿no? Una mentalidad de Guerra Fría incluye esta crítica y esta sociedad, esta relación y este plan de paz pues sería el principio pues, de un orden multilateral desde el subglobal que está aún por ver en cómo se definiría, ¿no? Entonces es un poco la situación. El orden liberal occidental no termina de morir, pero el orden nuevo, multipolar, desde subglobal, no termina de nacer. Sí, bueno, Juan, y para ir cerrando más o menos la idea, hoy día también se hablaba de parte que Rusia, ¿cierto? O sea, que China tenía un rol preponderante en la mantención económica de la ofensiva que está teniendo Rusia en Ucrania. ¿Crees tú que si China deja de aportar de esta manera tan importante, pueda seguir Rusia con esta ofensiva o al menos de este nivel como la está teniendo, manteniéndola durante tantos meses finalmente? Es una buena pregunta, ¿no? Es bien complicado tener certeza de cómo sería la situación sin el actual intercambio económico comercial que ha aumentado muchísimo, como ustedes saben, ¿no? Desde la invasión. Yo creo que la respuesta es negativa. Claramente la economía rusa depende de sus exportaciones de gas, petróleo y carbón a China, que antes exportaban a países occidentales. El gasoducto del norte de Europa ha sido cerrado, el gasoducto con Siberia ha aumentado en capacidad. China ya es el primer importador de petróleo desde Rusia. Digamos, Rusia ha sustituido a Arabia Saudí como principal exportador de petróleo hacia este país que es China. Entonces China se encuentra con un montón de energía barata, básicamente, claro, ¿no? Entonces su modelo económico también claramente está encaminado, cuenta, ¿no?, con esta previsión de un acceso a energía barata a largo plazo. Y además es muy importante precisar que este intercambio comercial creciente se está realizando en gran medida, un 60% más o menos, he visto el dato hace poco, antes de la entrevista, un 60% se realiza en yuanes y rublos, es decir, no en dólares. Claro. Esto es muy importante y esto hay que estar muy atentos a la evolución de este dato, porque claramente la guerra de Ucrania está contribuyendo a acercar comercialmente a estas dos potencias, pero también indirectamente a avanzar hacia una desglobalización de la economía mundial. Así Perfecto. Que China necesita a Rusia y Rusia necesita a China. Bueno, muchísimas gracias, Juan Serrano, por estar con nosotros hoy en Mega Noticias Mundo, analista, hay que decirlo, internacional de la Universidad de Chile. Que te vaya muy bien.